días junto a Edgar Zambrano. Este es nuestro programa Introducción a la Biblia Hebrea. Este es la segunda parte de Entendiendo el Monoteísmo. ¿Cómo estás, querido Edgar? Muy bien, Carla. Aquí listos para retomar esta segunda lección con la segunda parte. La segunda parte, sí. En esta parte vamos a hablar explícitamente del monoteísmo, ¿cierto? La Sí, anterior así es. una introducción del politeísmo. Claro. Sí, en esta parte vamos a ver la visión de Kaufman sobre el monoteísmo y por qué es totalmente o diametralmente opuesto a la concepción del politeísmo según él. Ok, le damos entonces. Ok, bueno, y vimos la clase pasada, la lección pasada, los argumentos de Kaufman sobre el politeísmo y cómo él lo concebía como una religión a la misma, o un tipo de pensamiento teológico al mismo nivel del monoteísmo. Pero ahora vamos a centrarnos en el monoteísmo israelita, cómo lo visualiza Kaufman y sus argumentos para decir que es una idea innovadora en su tiempo, ¿verdad? Entonces Kaufman dice que principalmente la idea fundamental en el antiguo Israel, que aunque no se encuentra explícitamente en la Biblia, sino que está por todos lados permeada de ella, es un concepto nuevo y radical en el cual Dios es el mismo la fuente de todo. Ya ves que en el politeísmo hablábamos que existía un reino superior a los dioses, del cual salía todo, y los seres incluidos también. Bueno, según Kaufman, en el monoteísmo no existe ese reino metadivino o poder. Dios no sale de alguna otra parte y por lo tanto está libre de cualquier limitación de la mitología y de la magia. Entonces este Dios no tiene ningún rival, no tiene dioses enemigos, no tiene alguien que le haga difícil el reinar por sobre todo. Entonces es absoluto y soberano. Ahora, con esta declaración, ¿cuál es el siguiente paso en lo que se ha afectado la religión de Israel? Bueno, primero que nada, la literatura bíblica no contiene ni mitología ni teogonía. Y tenemos que entender aquí de nuevo cuenta que mitología tiene que involucrar la vida o historia de la vida de una deidad, ¿verdad? Entonces, no hay recuentos del nacimiento de Dios, no hay historia de la vida de Dios. El Dios de Israel no nace de un vientre primordial, de un reino metadivino, no tiene una historia de su vida, no hay un reino anterior a él, no hay nada antes de él. Eh, Él es toda la fuente de poder de vida. Entonces, en los primeros capítulos de Génesis, Dios simplemente es. No crece, no envejece, no madura, no tiene una pareja aparentemente, ¿verdad? Y no muere. Entonces, por primera vez en la historia encontramos en la Biblia un Dios ilimitado, que está por encima del tiempo, el espacio, no es físico y es eterno, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna restricción. El Dios bíblico no está relacionado con la naturaleza, como en el caso del politismo, que los dioses estaban sujetos a las fuerzas de la naturaleza o eran ellos mismos personificados en fuerzas de la naturaleza, sino que el Dios bíblico trasciende la naturaleza más allá de ella y es soberano de la naturaleza. Este Dios no se identifica con ninguna fuerza. La naturaleza es como quien dice el escenario donde Él se manifiesta y lo podemos ver claramente ahí en el relato que tiene Elías cuando huye de la reina Jezabel y se esconde en una cueva y vemos que pasa por ahí una tormenta y Dios no estaba en la tormenta y luego hasta que pasa un viento pasible y dice que Dios está en el viento pasible. Entonces, este Dios está por encima de todos los elementos, ¿verdad? Lo abarca Y todo. si Él lo abarca todo, él puede manipular los elementos de esa manera. Entonces, de la misma forma, este Dios no está relacionado con los humanos en ninguna manera, es decir, la frontera entre lo humano y lo divino, como en el caso del politismo, que era suave, donde los hombres se convierten en dioses, aquí en el monoteísmo es sumamente marcada, como una pared. Entonces, la Biblia hebrea rechaza enfáticamente, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, la Biblia hebrea no considera la idea de la vida después de la muerte, ¿sí? Es decir, que entonces van, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿De dónde salió que el cielo? Bueno, ese es un pensamiento helénico, es un pensamiento de filosofía ya cuando se incorpora dentro del judaísmo y debemos recordar que para el judío no existe la concepción del alma. El alma es algo que está intrínsecamente ligado a la carne, por ejemplo, como los pensamientos, ¿verdad? Mientras que en la cosmovisión helénica tenemos que el hombre es un ser tripartita, lo que nos enseñan hasta hoy, ¿verdad? Que el hombre es cuerpo,
carne, espíritu y alma. Pero en el judaísmo, en la Biblia hebrea, no existe la idea del alma, ni la idea de la vida después de la muerte, y no tampoco hay ninguna manera en que los humanos se convierten en dioses, ni que los dioses se hagan humanos. Por eso es tan difícil que dentro de esta visión, el judaísmo pueda reconocer a alguien como Jesús, que según la teología cristiana, es un Dios que se hace hombre, ¿verdad? Y aunque se utilizan los versos de Isaías, que llamará su nombre Manuel, está fuera de contexto en cuanto al pensamiento de la Biblia hebrea, ¿verdad? La Biblia hebrea también carece de magia y representa todas las acciones mágicas como inútiles. Ahora, no quiere decir que esté mintiendo con el que hay magia, no, lo que pasa es que es lo siguiente: sí hay relatos de magia dentro del Antiguo Testamento, pero los escritores tratan de demostrar de que esos relatos no tienen ningún poder mayor a Dios, están limitados, ¿verdad? El Dios de Israel no puede ser persuadido mediante rituales mágicos o sabiduría secreta. De hecho, se considera un pecado la magia porque atenta en contra de la deidad. Se basa en la noción de que hay un poder limitado por otros poderes. Entonces, mientras que Kaufman sí afirma que sí existen acciones mágicas, y las podemos ver, por ejemplo, cuando Moisés va delante de Faraón y hace algunos trucos ahí de que convierte la vara en una serpiente, y los sabios o los magos de Faraón hacen lo mismo. Sin embargo, al final vemos que la serpiente de la vara de Moisés se come las otras de Faraón, ¿verdad? Entonces, sí existe, pero estas acciones o las historias en las que estas acciones ocurren tratan de enfatizar que la magia no afecta en nada. Nada ocurre como resultado de los artificios de los magos. No hay nada que sea independiente a la voluntad de Dios, del Dios de Israel. Entonces, para Kaufman, en la Biblia se le quita a la magia su poder autónomo y queda como simple testigo del poder y la soberanía de Dios, ¿verdad? La adivinación tampoco puede ser asimilada en una idea monoteísta. ¿Por qué? Porque no hay manera de sacar información a Dios. Sí, existían algunos, lo que se llama oráculos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de las piedritas estas Urim y Tumim, ¿verdad? Que se servían supuestamente para conocer la voluntad de Dios. Pero lo importante de aquí es que, aunque se puede inquirir a Dios, se puede preguntar a través de artefactos, de oraciones, pero Él solamente va a contestar si así lo desea. No es como en el politismo, que mediante un ritual, un sacrificio, tenía que contestar, ¿verdad? No hay encantamiento, no hay sustancia material que pueda provocar una revelación de la deidad. La magia, la adivinación, los oráculos, las revelaciones de los sueños, todo aparece como voluntad única de Dios, ¿verdad? Lo vemos en el caso de José, cuando refiere sueños, ¿verdad? Él es el que daba el sueño y el que daba la interpretación, ¿verdad? Ahora, lo que mencionamos la vez pasada, cualquier similitud para Kaufman, cualquier similitud en el politeísmo, ya sea en el culto, en las tradiciones, es simplemente una similitud en forma, no en función, ¿sí? Cada uno de estos fenómenos es fundamentalmente transformado por la idea de un Dios trascendente y supremo, cuya voluntad es absoluta e impersuadible, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos a un Dios que no puede ser chantajeado, que no puede ser comprado, que no puede ser persuadido para hacer tal o cual cosa que esté fuera de su voluntad, ¿verdad? Eh, ese es uno de los puntos importantes. El siguiente punto: en un sistema monoteísta no existen agentes de maldad, y eso es lo que habíamos mencionado la vez pasada, pero me gustaría enfatizarlo el día de hoy. El cristianismo reconoce un reino del bien y un reino del mal, parte de la herencia del zoroastrismo de los persas, ¿verdad? Pero en el monoteísmo férreo no existe ningún agente de maldad que se oponga a la deidad, fungiendo como un rival o un reino que esté batallando contra él, como la idea que nos dan en el Nuevo Testamento de que los dardos del enemigo atacan al creyente. No, eso es ya parte de una mentalidad totalmente diferente. Pero en el judaísmo, sistema monoteísta, no hay nadie fuera de Dios, no hay nadie que pueda batallar con él, no hay nadie que le pueda hacer la guerra. Si te fijas, de hecho, la única mención que existe de un espíritu maligno en el Antiguo Testamento fue
cuando dice que se atormenta al rey Saúl, ¿verdad? Pero no había exorcismo, o sea, no hay un registro que diga que fue exorcizado, como en el Nuevo Testamento, donde tenemos el recuento de todos los exorcismos que Jesús hace con diferentes personas, ¿verdad? Es decir, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, no existe una persona, un antagonista del Dios supremo. ¿Ah? Para la visión de la Biblia hebrea, el pecado y la maldad se les quita la parte mitológica y la parte divina, entonces se suscribe solamente al hombre, ¿sí? La Biblia no percibe el mal y el pecado como el trabajo de un ser maligno independiente o como resultado de una posesión demoníaca, como hablábamos. La Biblia simplemente, en la Biblia el mal resulta, ¿de dónde? Del choque entre la voluntad de la deidad y la voluntad de los humanos. Es decir, cuando el humano decide hacer algo diferente a la voluntad de la deidad, se da la maldad. Esa es la visión que da. Y lo vemos claramente en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, cuando desobedece el hombre, ¿verdad? Sí. No hay nada inherentemente sobrenatural en el pecado dentro de un sistema monoteísta. La idea que nosotros tenemos de pecado no es la misma idea que tiene el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. De hecho, existen por lo menos 5 diferentes palabras para 5 diferentes acciones que hoy se consideran como pecado. Lo que pasa es que ya en el tiempo del catolicismo viene de San Jerónimo y traduce, intenta poner la traducción al latín y encierra todo lo que es el errar, el equivocarse, todo lo encierra en una sola palabra y lo ponen como pecado. Y le da una categoría única, ¿verdad? Pero no es la idea que tiene el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. De hecho, el pecado original, lo que nosotros conocemos como pecado original, que se le atribuye a Pablo, viene a ser una reinterpretación, pero no existe, dicho de esta forma, no existe pecado original desde la visión de la Biblia hebrea, ¿sí? Lo que tenemos nosotros ha sido reinterpretación teológica de conceptos y de lenguaje, y nos ha dado como resultado una palabra que se llama pecado y la cual nosotros tenemos un sentido que es único, ¿verdad? Cualquier pecado, ¿verdad? Pero cualquier pecado es digno de muerte. En el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea no era precisamente así, ¿verdad? En la cosmología bíblica el mal es transferido del reino metafísico a uno moral, ¿sí? La maldad no es una fuerza o un poder que esté constituido dentro de la estructura del universo, ¿no? No constituye una realidad de independiente, es moral simplemente y no metafísico. Eso significa que el ser humano y solo él es la fuente potencial de la maldad en el mundo, es el responsable del reino del mal, de la bondad o la maldad. Por eso, cuando Moisés llega y se pone delante del pueblo y le dice, aquí está Dios, y le está diciendo, yo pongo el bien delante de ustedes y pongo el mal. Escoge el bien para que vivas tu descendencia o escoge el mal y serás castigado, ¿verdad? Pero porque depende solamente del hombre la responsabilidad del bien o del mal, ¿verdad? No existe un Satanás, no existen demonios, los demonios vienen a caer dentro del judaísmo ya después de la influencia persa, ¿no? Ahora, debido a que el Dios bíblico es un Dios creador, capaz de poner orden en todas las cosas, y no es un Dios creado, la cual es la visión pagana del universo, Dios es moralmente bueno en todas las cosas, ¿verdad? La ley suprema es la voluntad de la deidad. Dios dice que es bueno y que es malo, que impone no una orden, sino una moralidad en el universo. Israel postula un Dios cuyo poder no es simplemente trascendente, sino que es un poder moralmente bueno. En el sistema bíblico, los estándares absolutos de justicia y moralidad sí son posibles, es decir, la deidad es justa, Dios es justo en todas maneras y por todos lados. Es compasivo a los humanos que desean que sean buenos, y aquellos que quieran ser buenos deben de alinear sus acciones con la voluntad divina. De hecho, en una interpretación de un targum, la palabra justo toma la connotación de que el justo es aquel que está del lado de Dios, ¿sí? O de un lado de nosotros, es la palabra que utiliza. Entonces, todo aquel que esté del lado de Dios es una persona justa,
¿verdad? Aquellos que desafían a Dios cometen pecado y traen maldad al mundo, ¿sí? Entonces, esos son los argumentos de Kaufman y los podemos resumir de la siguiente manera. La religión bíblica concibe la divinidad de una forma completamente novedosa, ¿sí? El Dios bíblico difiere de los dioses paganos en esencia. Los dioses paganos eran los dioses naturales, asociados con fuerzas naturales y no tenían ningún carácter moral. El Dios bíblico se entiende que está por encima de la naturaleza y su voluntad no solamente es absoluta, sino absolutamente buena y moral. A diferencia de lo que vimos en la parte del politeísmo, donde la moral, o vaya, no existe una moral, es un reino amoral o sin moral, no hay nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo, ¿sí? El Dios bíblico está desmitologizado, pero se le concibe completamente personal. Ahora, ¿cómo se habla de él? Se habla de él usando términos, lo que nosotros conocemos como términos antropomórficos, ¿sí? Para poder expresar cómo interactúa con los seres humanos, es decir, Dios tiene ojos, Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene brazos, Dios tiene lengua, ¿sí? Porque esos son atributos o términos antropomórficos que le dan una imagen para poderlo entender. Sin embargo, este Dios se conoce no a través de fenómenos y fuerzas naturales. En el politeísmo, las personas conocían a los dioses a través de los fenómenos naturales, los rayos, los relámpagos, las tormentas, los terremotos, sino que este Dios se conoce a través de acciones, ¿sí? Que ocurren en la historia, en lugar de mitos, a través del tiempo, que afectan la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, de esta manera, podemos resumir los argumentos de Kaufman. Ahora, hay una mención que hace Kaufman y me gustaría comentarla. Él dice que hay un abismo que separa entre el concepto del politeísmo al monoteísmo. Y Kaufman lo expresa de la siguiente manera. Dice, es un error pensar que una simple diferencia aritmética, es decir, que más dioses o menos dioses, separa a la religión de Israel del paganismo. La idea pagana no se aproxima al monoteísmo israelita simplemente disminuyendo el número de dioses, sino que la concepción israelita de la unidad de su deidad tiene de manifiesto su soberanía trascendente por sobre todo. Rechaza la idea pagana de un reino más allá de la deidad, fuente de mitología y magia. La afirmación de que la voluntad de Dios es suprema y absolutamente libre es una categoría de pensamiento totalmente nueva y no pagana. En esto consiste el gran aporte de Kaufman, en que él ve y analiza y postula que la religión monoteísta es totalmente nueva, ¿sí? Tiene sus argumentos y aún el mismo Kaufman admiten que esta afirmación no se encuentra explícitamente en la Biblia, sino que se llega también a este punto después de un desarrollo evolutivo teológico y después del paso del tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afectó esta idea del monoteísta en Israel? Porque hasta lo que hemos visto y según todos los académicos, Israel no fue monoteísta sino hasta después del exilio. Hemos visto los dos modelos, ¿verdad? El politeísta y el monoteísta. Sin embargo, la religión bíblica es única en cultura, en pensamiento y en práctica, ¿sí? Es un surgimiento radical con respecto a otras culturas de su época. La importancia del trabajo que hace Kaufman es que postula que el politeísmo y el monoteísmo están basados en cosmovisiones divergentes, ¿sí? Que no tienen, no es, lo vimos la vez pasada, no es una evolución no se llega a ella a través del paso del tiempo, ¿no? Que aunque queda claro que Kaufman muchas veces forza su evidencia, a veces demasiado, porque el rastro que tenemos en la escritura muestra que no es precisamente como lo postula. Es interesante analizarlo y entenderlo, porque creo que de manera teológica tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero en la práctica, pues difiere en la práctica. Simplemente, aunque tenemos lo que Kaufman postula, la evidencia nos deja ver que existe una diferencia entre las prácticas y creencias religiosas de los habitantes actuales y de los habitantes que vivían allá en tiempo primitivo, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer nosotros de aquí en adelante el monoteísmo como lo que llamaremos religión bíblica, ¿sí? Para poder asignarle un término. Ahora, sabemos que
los hebreos del segundo milenio, israelitas del primer milenio, sus prácticas no están muy claras. Lo que se ha encontrado en la arqueología es que nos muestra que no era muy diferente a los vecinos politeístas, ¿sí? Porque tenemos imágenes, tenemos altares, aún inclusive se habla de que, por ejemplo, Yahvé comenzó como el dios de la tormenta. Estaba investigando y aún hay personas que afirman o que postulan que era el dios de la metalurgia, ¿sí? Teniendo sus paralelos en otras deidades de otros pueblos, ¿sí? ¿Como Baal? Eh, de, aquí tenía unas notas, permíteme. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Tuve que ir a buscar audífonos porque no me escuchaba nada. Ok, sí. Sí, te mencionaba que Yahvé tuvo una evolución, o el dios de los israelitas tuvo una evolución, desde el dios de la tormenta, el dios de la guerra, hasta finalmente ser el dios de todas las cosas, ¿verdad? Eh, Tenemos evidencia arqueológica que nos muestra, que sugiere que la adoración en Israel en tiempos preexílicos era con ídolos caseros y deidades de fertilidad local. Y tenemos la mención, por ejemplo, de cuando van a tratar de prender a David, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Milca? Pone un ídolo en la cama para simular que era David, ¿verdad? Entonces, nos deja ver que sí había adoración a través de ídolos, ¿sí? Ahora, muchos académicos concuerdan en que la religión de los antiguos israelitas judianos, vamos a incluir las dos como los dos reinos, ¿verdad? Eh, eran como mucho, si acaso, monólatras, ¿sí? Es decir, que solamente sí reconocían la existencia de muchos dioses, pero solamente adoraban a uno. Ya eso es mucho decir, ¿verdad? Ah, y inclusive, como te decía, Yahvé era similar a los dioses de la región cananita, ¿sí? Especialmente al dios El. Y aquí es donde tenemos que hacer un pequeño paréntesis para decir que dentro de la escritura tenemos evidencia lingüística, evidencia textual de que él era una deidad diferente de Yahvé, ¿sí? Mientras que él era adorado en el reino del norte, Yahvé surgió del sur y más adelante, al final del programa, contestaremos una pregunta que tiene relación con esto. ¿Cómo sabemos que Yahvé vino del sur? De hecho, también muchas veces se confunden los nombres. En el Antiguo Testamento, Baal con Yahvé se emplea o se le atribuye, bueno, porque sabemos que Baal significaba señor o en el caso hasta marido, ¿no? Los nombres de él y Baal están explícitamente aplicados y asociados con el dios israelita en ciertos pasajes. Y eso lo vamos a ver en unas lecciones más adelante, por la lección 8, cuando lleguemos a... Además, al parecer era el dios supremo del panteón ugarítico. Esa es una de las postulaciones y hay evidencia arqueológica que así lo sugiere. Cuando veamos de dónde vino Yahvé, vamos a mencionarla. Hay algunos escritos que se han encontrado. Ahora, las similitudes que tenía el pueblo de Israel con los cananitas y los demás pueblos politistas son aparentes en las prácticas de adoración y los objetos de culto, ¿verdad? Como se describe en las historias bíblicas que hemos leído toda la vida, ¿verdad? Inclusive la Biblia hebrea contiene numerosos pasajes que exhiben algunos comportamientos politeístas contemporáneos. Por ejemplo, en Génesis 6, los seres divinos, a los hijos de Dios, descienden a la tierra para llegarse a las hembras humanas, Génesis 6 del 1 al 4. En algunos otros pasajes Yahvé es representado como presidiendo, como reinando sobre un concilio de dioses, como en Génesis 3:22, como en Salmo 82, o como en Job 1 del 6 al 12. ¿Verdad? Algunos pasajes poéticos contienen representaciones mitológicas de la deidad israelita peleando con fuerzas monstruosas para establecer su dominio, al igual como hizo justamente Marduk, la deidad babilónica. Por ejemplo, el Salmo 74, del 12 al 14. No lo voy a leer ahorita para no tomar mucho tiempo, pero lo pueden buscar aquellos que estén interesados. Salmo 89, del 9 al 11, Isaías 51, del 9 al 10. Otros pasajes también asumen la existencia de dioses adorados por otras naciones, ¿sí? Números 21-29, Deuteronomio 4-19, 29-25 y Jueces 16, del 23 al 24, sugiriendo que había
un enoteísmo israelita temprano. ¿Sabes? Por eso hablamos de que cuando muchos israelitas, si no fue politeísta, fue enoteísta, es decir, reconocía la existencia de otros dioses, ¿verdad? Toda esta evolución, ¿verdad? Nos señala de una manera que las fuentes monoteístas de la Biblia que presentan a un Dios que es cualitativamente diferente de los dioses que popularon la mitología de sus vecinos. Estas fuentes es lo que llamamos nosotros religión bíblica. Ciertos pasajes de la Torá y especialmente los profetas, la deidad de Israel es la única fuente de todos los seres y debido a que no emerge de un reino preexistente, no tiene hermanos, la voluntad de este Dios es absoluta y soberana, no se cuestiona. El monoteísmo bíblico, ¿sí?, asume que este Dios es inherentemente bueno, justo y compasivo y que la moral humana consiste en conformarse a su voluntad. Y debido a que ciertos textos de la Biblia mencionan a un Dios absolutamente bueno que impone sus demandas morales sobre la humanidad, se refiere al monoteísmo bíblico como monoteísmo ético. ¿Sí? Y podemos empezar podemos decir que empezó de una manera tan temprana como el siglo VIII, continuando por algunos siglos, cierta población de Israel, mayormente, digamos, de círculos letrados y de sacerdotes, escribas, que eran monoteístas dentro de la sociedad israelita, imponen un nuevo marco y matriz monoteísta en las antiguas tradiciones de la nación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se revisó todo lo que se conocía en tradición oral, lo que hubiera escrito, las fuentes que reflejaban las tradiciones de la región israelita judiana, es decir, preestílicas, fueron alteradas o reescritas para reflejar la cosmovisión monoteísta de estos editores posteriores. Y van a decir, no, pero es que nadie le puede cambiar a la Biblia porque está escrito que aquel que cambie una sola tilde, déjeme decirle que si hay algo que ha cambiado es la escritura bíblica, ¿eh? Tanto el antiguo, tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento, ¿sí? Ambos han sido editados una y otra vez y se sigue haciendo, ¿sí? Y como decía la primera vez, la prueba de ello son las ediciones de la Biblia, ¿no? Cada quien saca que la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Arco Iris, que la Biblia del Peregrino, ¿sí? Cada quien le da su interpretación y eso es cambiar, eso es alterar, eso es editar, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, después de la cautividad, ¿sí? Este grupo de personas, sacerdotes mayormente, se dan a la tarea de reeditar lo escrito para reflejar ahora una visión monoteísta en el pueblo, ¿sí? Y vamos a ver al último, si alcanza el tiempo, traigo preparado un ejemplo de un versículo que se puede ver perfectamente cómo fue alterado a través de las diferentes revisiones y cómo le quitó el sentido politeísta para darle un sentido monoteísta, ¿verdad? De esta manera, las fuentes viejas fueron moldeando con un mito fundacional que iba a reformar a los israelitas y su identidad de una manera profunda. Los editores proyectaron el monoteísmo a un tiempo anterior para dar la idea de que siempre se había sido monoteísta. Por ejemplo, en algunos pasajes bíblicos se presenta que el monoteísmo comenzó con Abraham, pero en términos históricos comenzó mucho más tarde y como un movimiento minoritario que fue creciendo a través de los siglos, ¿sí? Este monoteísmo tardío proyectado sobre la larga historia de Israel por los editores finales de la Biblia hebrea es la religión bíblica que Kaufman postula y la que mejor describe la visión de Kaufman, ¿sí? Es decir, lo que llegó a ser, ¿sí? Kaufman habla y dice, ok, esto que tenemos ahora fue la innovación de Israel, ¿sí? Entonces, desde esa manera, el registro bíblico incorpora dos fuentes de registros conflictivos entre sí. Uno, que refleja las prácticas religiosas y visiones que no son estrictamente monoteístas, mientras que el otro refleja prácticas religiosas y visiones que sí lo son. Las fuentes tardías de la religión bíblica rompen no solo con los conceptos religiosos del antiguo cercano oriente, sino también con muchos de la religión israelita judiana. Por lo tanto, el monoteísmo bíblico, tal y como Kaufman lo describe, no es simplemente una revolución de Israel en contra de las naciones, sino que es más como una guerra civil en contra de sí mismo, porque surgió dentro del mismo Israel y trató de imponerse y se impuso sobre la tradición antigua, ¿sí? Ahora, esto es un fenómeno que no solamente se da en Israel, y no quiero sonar, ¿cómo se llama? Atacar a Israel, sino que
Israel no es único en casi nada, ¿verdad? Todas las fiestas, inclusive, si en algún momento adelante lo llegamos a tocar, la mayoría, si no todas las fiestas son de origen pagano, ¿sí? Entonces, cuando alguien menciona en la iglesia, los cristianos, que de repente dice, no, es que eso es paganismo, pues es que todo vino de otras partes, sí, la fiesta de los tabernáculos, inclusive la Pascua ni siquiera esa ya tenían nociones en Egipto. Muchos de ellos eran festivales de cosecha que fueron adaptados. Lo mismo, la historia se repite. Yo siempre he dicho, la historia tiene un patrón repetitivo, ¿sí? Así como los sacerdotes católicos cristianizaron las fiestas indígenas para que fueran adaptadas, de hecho, eso mismo ocurrió, ¿sí? Festividades de cosecha, festivales rituales para hacer crecer la cosecha, fueron judaizadas y se les dio un matiz en el judaísmo y fueron incorporadas dentro de sus tradiciones. Lo que hablamos de esto, Israel no es único, hay un ejemplo muy claro de una batalla cultural similar en el antiguo Egipto. Hay unos textos y ya te mandé el libro de referencias donde saqué esta información. Hay unos textos de la creación que están datados en el antiguo reinado, lo que se conoce el antiguo reinado, que está entre el 2575 y al 2134, donde se describe a Ra, que ese es el dios del sol, ¿verdad? Que posteriormente se le cambia el nombre y se convierte en Atón, que era adorado en Heliópolis como creador y gobernante. La actividad creativa de Ra se es descrita en un poema, ¿sí? Y dice hablando Ra, planté una multitud de criaturas vivientes, todos estaban en mi corazón, y sus hijos y sus nietos. Después copulé con mi propia muñeca, me masturbé con mi propia mano y eyaculé en mi propia boca. Exhalé a Shu el viento, escupí a Tesnut la lluvia, el viejo Nun el mar los crió, el ojo que lo ve todo los cuido. Esto lo tomé de un libro que se llama Old Testament Parallels, de los autores Victor Matthew y Don Benjamin. Ya te lo mandé ahí por correo para que lo subamos al link y esté accesible a quienes quieran verlo. Ok, esa es la visión que da en uno de los textos, donde Ra es el creador de todo a través de una actividad sexual. Pero existe otro texto de Memphis, originado también posiblemente en el antiguo reinado, pero sí que se preservó una copia del siglo VIII, donde el método de creación de Atón es ridiculizado. Y es ridiculizado porque se le atribuye a Ta, al dios Ta, como el creador de todo. Es el himno a Ta y contrasta con el himno a Atón o a Ra. Porque mientras que Atón utiliza una actividad sexual para crear, Ta utiliza funciones intelectuales a través simplemente de la palabra, para crear a cada miembro de la Eneada. Acuérdense que la Eneada era un conjunto de nueve divinidades, ¿verdad? Entonces, tenemos este himno a Ta y lo quiero leer para que lo tengan, veamos la diferencia. Ta le dio vida a cada miembro de la Eneada y al alma de cada uno. Cada uno de ellos vino a existir a través de los pensamientos en su corazón y de las palabras en su lengua. Horus apareció y Tot apareció de los pensamientos en el corazón de Ta y las palabras de la lengua de Ta. Los pensamientos del corazón de Ta y las palabras de la lengua de Ta guían todos los pensamientos y las palabras de la Eneada y todos los pensamientos y las palabras de los humanos y de toda la vida. Ta crea la Eneada con solo dientes y labios. Atón debe crearla con sus manos y su semen. Atón tuvo que masturbarse para traer a la Eneada y Ta le bastó con hablar y la Eneada vino. Ta llamó a los nombres de Shu, el viento, y a Tesnú, la lluvia, quien dio a luz a Geb, la tierra, y a Nut, el cielo. Así como todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, se reportan todos al corazón, y así como el corazón es la fuente de toda sabiduría y la lengua habla lo que el corazón desea, así todos los miembros de la Eneada vinieron, de acuerdo a los pensamientos del corazón de Ta y las palabras y la lengua de Ta. Esta porción del himno Ta, obviamente, es puesta para quitarle la esencia creadora a Atón y dársela a Ta, de quien se estaba instituyendo su lugar de adoración, ¿verdad? En Memphis.
el Egipto es lo mismo que sucede en todas las civilizaciones, inclusive la nuestra, ¿sí? Todas las culturas son complejas, muy complejas, y por lo tanto siempre entran en guerra consigo mismas, es decir, que siempre hay una evolución, siempre hay se encuentra un sincretismo donde se adopta una creencia proveniente de otro lugar y se fusiona y da paso a una nueva creencia. Ahora, las diferencias entre el dios de las fuentes monoteizantes de la Biblia y los dioses de la literatura mesopotámica y la cultura israelita joniana son evidentes desde el primer capítulo de Génesis, ¿sí? La historia de la creación agregada, que fue probablemente de las últimas que se agregó en la edición, ¿no? En el siglo VI más o menos, es una entrada puramente monoteísta frente a los mitos primitivos que contenían en los primeros 11 capítulos de Génesis. En la siguiente lección, que ya se va a poner ahora sí interesante, vamos a analizar los primeros 3 capítulos de Génesis con un ojo crítico y cómo los patrones del politeísmo se ven reflejados, pero ahora expresan una nueva concepción de la deidad, el mundo y la humanidad. Es decir, que vamos a verlo ahora desde la perspectiva monoteísta, sin dejar de analizar, obviamente, las raíces politeístas o los paralelismos que se encuentran en otras obras literarias, ¿sí? Anteriores a ella. Entonces, para resumir, el monoteísmo surge como una idea nueva, que es lo que postula Kaufman. No necesariamente es así, por la evidencia que nos da la Biblia. Sin embargo, el que Kaufman lo describa nos da la idea del monoteísmo que está en las mentes, ¿sí? Del pueblo en el post-exilio, ¿sí? Que es lo que nos importa. Acuérdate que lo que nos importa a nosotros es entender en cada una de las etapas de la escritura cuál era la mentalidad. Y ciertamente dijimos, ok, la Biblia dice que Dios no cambia. Bueno, no vamos a decir que Dios cambia, pero lo que cambia es la percepción que se tenía de Dios a lo largo de todos los textos en la escritura, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, no podemos pensar que lo que se escribió en el primer capítulo de Génesis los autores pensaban exactamente lo mismo que cuando se escribió el último capítulo de Apocalipsis, que eso es lo que trata o la idea que es está en la mayoría, en algunos de los círculos cristianos, ¿sí? No quisiera decir que en todos, pero algunos piensan eso, es que la Biblia es una continuidad. No, cada libro es único, cada libro tiene su propia teología, cada libro tiene su propia mentalidad, y eso es lo que nosotros tratamos de entender, la mentalidad detrás de cada uno de los libros, ¿sí? Entonces, con esto finalizamos la segunda parte de la lección del monoteísmo. No sé si hay preguntas, creo que tenemos unas preguntas, ¿verdad? Que había que responder. Tengo micrófono. ¿Ahora me escuchas? Sí, te escucho. Sí, se me va el micrófono a cada rato, te he hablado hartas veces. Apenas te escucho. Ya, tengo la pregunta pendiente de Victoria Jiménez, que ella a través de Facebook quería saber cuál sería una correcta interpretación para Deuteronomio 6.4, el Shema Israel. Shema Israel. Híjole, quizás esta es la oración. Yo diría que el Shema Israel es la oración de mayor importancia en el judaísmo. A ver, habrá que desempolvar un poquito el hebreo aquí, pero básicamente dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ah? Y luego continúa diciendo la bendición de la parte de la oración, ¿verdad? Baruch Shem, Kavod, Malhuto, Leolam, Vaed. ¿Sí? Que esta es la oración que se repite todos los días en la vida de un judío desde que aprende a hablar. Y la traducción literalmente sería, escucha Israel. Adonai, que es el nombre que se le da, acuérdense que los judíos no acostumbran nombrar a Yahweh, como los académicos, sino que ellos usan Adonai. Entonces dice, escucha Israel. Adonai es nuestro Dios. Adonai es uno. Ajá. El problema está Eso es en la palabra Ejad, donde la malinterpretan como que es parte de la Trinidad, que ahí hay una unidad compuesta y todo eso. Mira, aquí hay que a los que nos gusta estudiar los idiomas, tenemos que entender el contexto.
Y quizás aquí es donde es más importante que nunca. Muchas de las palabras, ya habíamos hablado, creo que lo recuerdo hoy, este, el problema con interpretar los textos es que el lenguaje, en el lenguaje hebreo clásico, o imperial, como le llaman algunos, eh, es, muy, es, es muy pequeño en comparación con otros lenguajes. Y encima de eso no existían las vocales, entonces cualquier vocal que cambies cambia la palabra, el sentido totalmente. Entonces, ¿cómo se le da el sentido correcto? ¿Cómo se interpreta una palabra? Pues en su contexto, ¿sí? Alguien sale por ahí que es que Ejad es una unidad compuesta. Ejad es uno, así simplemente la traducción más sencilla, directa, uno, unidad, el número primero, ¿sí? Único también, esa es otra traducción. Entonces, estamos hablando de una de las oraciones más importantes del judaísmo, que tiene por objeto establecer la creencia de que existe un solo Dios, no tres, no varios, uno solo. El contexto en el que fue escrito esta frase, ¿sí? Es uno, es que Dios es uno, ¿sí? Entonces, todos aquellos que quieran poner y decir, es que Ejad es una, y hasta te ponen los versículos donde se puede aplicar, pues es que estás tratando de torcer el texto, ¿sí? Porque el contexto en el cual se escribió y la mentalidad para la cual se escribió es precisamente para decir que Dios es uno, no varios. Dios es uno solo, no somos politistas, somos monoteístas. Entonces, ¿cómo puedes atribuirle tú a una unidad compuesta que diciendo que es que Dios es son tres, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo menciona el dogma de la Trinidad? Cuando esta oración te dije, tenemos que entender la mentalidad con la que fue escrita, el tiempo en el que fue escrito. Nadie escribió esta oración pensando que alguien después iba a decir, es que Had lo voy a poner así como que unidad compuesta para que cuando surge el dogma de la Trinidad lo puedan interpretar, ¿no? Y es que, como te dije yo la vez pasada, el hombre es quien establece los dogmas, el hombre es el que establece significados. Yo te dije que estaba trabajando en un artículo en el cual yo tomo el libro del Quijote y lo convierto en un evangelio, porque el Quijote me habla de ir a pelear contra la maldad, y Sancho Panza, por ejemplo, al Quijote le puedo atribuir la figura de Jesús, a Sancho Panza le puedo atribuir la figura de un apóstol, ¿no? Y puedo hacer que me hable y me diga lo que yo quiero que me diga, ¿sí? Edificación espiritual para mí. Entonces, cuando se toma un versículo y se le da una interpretación, digámoslo así, llamarlo así, aunque no está bien torcida, porque no es la interpretación, no es el significado de la palabra, pues vas a hacer lo que diga lo que quieras, ¿no? Claro. Inclusive, y hemos visto ese ejemplo en el famoso Aleph Tav, ¿no? ¿Me escuchas? En el famoso Aleph Tav de Génesis 1, ¿no? Pero Donde el dicen, argumento que tienen los cristianos como los líderes para poder enseñarle a la gente que Ejad sí es una unidad compuesta, viene este típico argumento. Pero es que los judíos no tenían al Espíritu Santo, nosotros lo tenemos, así que el Espíritu Santo es el que nos enseña que Ejad es una unidad compuesta, para poder ver esta Trinidad a través del Antiguo Testamento. pues sí, pero es lo que te digo, que cada quien forza a que diga el texto lo que quiere que diga, ¿no? Si a mí me conviene que se mantenga esa doctrina por cualquiera sean las razones, ¿sí? Porque entra en conflicto y después voy a tener un episodio de, de pánico porque se está desmoronando mi fe en ese sentido, pues voy a tener que mantenerlo usando cualquier argumento posible, ¿no? Pero ya simplemente la palabra significa uno, ¿sí? Ajá. Uno. Entonces este versículo podríamos decir que es como el emblema que sostiene el monoteísmo de Israel. Claro, mira, y de hecho te quiero mencionar una historia. Hay una historia que nos dice, ¿verdad? Y te decía, se ha escrito mucho de esto, pero recordemos que Israel estaba afirmando su identidad, y esa es una palabra clave. La identidad de Israel es lo que les ha permitido sobrevivir a lo largo de todo lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, cualquier otro pueblo que no ha tenido esa identidad ha desaparecido, ¿sí? Imperios grandísimos porque carecen de una identidad. En este sentido, este versículo de Deuteronomio 6:4
es el pilar, el fundamento de la identidad del judaísmo, ¿sí? Y significa claramente que Dios es uno, porque de cuenta que se levantan contra todas las naciones y dice, todas las naciones tienen sus dioses, pero nuestro Dios nada más es uno, ¿sí? Entonces no existe ninguna razón, fuera de que quieras que a fuerza diga que es una unidad compuesta, pero no existe ninguna razón para decir que Had significan varios, escondidos ahí en un solo, o sea, y luego vamos a entrar a las mismas cuestiones de que, por ejemplo, va por el mismo lado la gente que dice, no, es que en la Torah está escrito un código que si lees cada cierto número de letras, hay un significado oculto. No, pues lo vas a hacer. Es como cuando estás jugando el jueguito de la sopa de letras, ¿no? Encuentras palabras de repente ahí que te pueden dar sentido, ¿no? Ajá. Es como, yo lo he dicho, es como cuando sales a ver la nube y dices, mira, ahí hay una nube con forma de conejo. Y la otra persona no lo va a decir, míralo, si lo ves acá, la tuerces un poquito el ojo y de repente te inclinas en 35 grados, 35.2 grados, se ve que es un conejo. Pues, sí, ¿verdad? Porque lo quieres hacer así. Exactamente aquí, o sea, si tú dices, ah, es que HAD, no, es que mira, podemos saber también que HAD es una unidad compuesta y eso nos habla de, pues sí, pero son reinterpretaciones de algo que no está diciendo eso. El texto de la Torah es la base, ese texto de la Torah es la base de la identidad judía. Y hay una historia muy bonita que te quiero comentar y se le nombra el Shema Israel de mamá. ¿Por qué se le nombra? Porque este texto, te digo, que es el que se le enseña a los niños desde que empiezan a hablar, este texto se les enseña. E inclusive, este texto se supone que deben ser las últimas palabras que todo judío pronuncie antes de morir. En su lecho de muerte, cuando esté antes de morir, todo judío debe pronunciar estas palabras. Se dice que durante el Holocausto, ya ves en la Segunda Guerra Mundial, del que fueron víctimas los judíos en Europa, eso provocó que muchos niños judíos fueran adoptados por conventos católicos, porque los padres, en un afán de protegerlos, no que quisieran que se convirtieran al catolicismo, ¿no? Sino que querían protegerlos del exterminio nazi. Entonces, daban a sus hijos, desesperadamente daban a sus hijos en adopción para que fueran salvados, ¿sí? Porque pues, al ser acogidos por un orfanato católico no eran molestados, ¿verdad? Entonces muchas veces dejaban a sus hijos en las puertas del orfanato o en iglesias inclusive. Y pues, ahí los sacerdotes, a las monjas los tomaban y les daban alimento y protección. Entonces muchos niños se salvaron así durante el holocausto, ¿no? Cuando la guerra acaba, cuando ya se desmantela toda la máquina de exterminio nazi, entonces muchas asociaciones judías se ocuparon de tratar de reunir de nuevo a las familias que habían quedado, pero aún había muchos desaparecidos, ¿no? Entonces se empezaron a recordar que había niños que habían sido llevados a orfanatos. Entonces se encomendó a dos rabinos, el rabino Silver y Gorfinkel, uno de Estados Unidos y el otro de Gran Bretaña, para tratar de devolver a estos niños que estaban en orfanatos al seno del pueblo judío. Entonces, para este fin, los rabinos se van a un convento y piden hablar con la máxima autoridad y entonces les ponen la cuestión y les dice el sacerdote, el obispo, sí, que ellos no se oponen a que se lleven a los niños, pero ¿cómo podrán distinguir cuál es judío y cuál no es judío? Y ellos dicen, bueno, pues con el apellido, ¿verdad? Lo vemos, no, dice, no, o sea, el apellido no dice nada, porque puede ser un apellido alemán, pero es judío, no hay yo necesito solamente, les voy a permitir que se lleven los niños si pueden comprobar 100% que son judíos. Entonces, pues ahí está el problema que iban a hacer, ¿no? Porque la mayoría de los niños fueron separados de sus familias cuando eran muy pequeños, y pues algunos ni siquiera sabían que eran judíos, ¿no? Documentos pues no había, porque después de la guerra pues no iban a encontrar papeles entre medio de toda la destrucción que había quedado. Entonces, los rabinos trataron por varios medios de convencer al obispo que les diera oportunidad y hasta que se desespera y les mira, solamente les voy a dar 3 minutos, les dice el obispo. 3 minutos tienen que demostrarme que los niños que ustedes dicen son judíos. Entonces, los rabinos se afligen, pero oran a Dios y se ilumina una idea. Y de repente se viene a la cabeza y dice, bueno, podemos utilizar esos 3 minutos cuando queramos. Dice, sí, pueden ustedes usarlo cuando quieran. Y bueno, entonces vamos a regresar
a la hora en que los niños se van a ir a dormir, a las 7 en punto. ¿Ok? Llegaron los rabinos a las 7 y cuando el reloj sonó la hora, entonces todos los niños estaban acostados en cama dispuestos a dormir y el rabino caminó hacia el centro de la habitación. Uno de los rabinos caminó hacia el centro de la habitación y se sube un banquito y espera, ¿verdad? Y todos los niños se le quedan viendo. Y así con esa voz calmada, tranquila, el rabino empieza a decir, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y entonces en ese instante, cuando los niños oyen esas palabras, los niños que son judíos empiezan a llamar a su mamá en su idioma, porque pues esa era la oración que la mamá de todas las noches les recitaba. Entonces, todos los niños que respondieron llamando a su mamá al escuchar esta oración, comprobaron, ¿verdad?, que eran de origen judío, porque solamente los judíos conocían este rezo. Y eso nos habla precisamente de la identidad. Por eso digo que, o sea, querer hacer que esta frase diga que es un Dios en varias personas, pues es un pensamiento totalmente anacrónico, porque la doctrina de Trinidad se da muy tarde, ¿no? Después. Entonces, si lo quieres hacer, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tú tomas, y por eso, vuelvo a repetir, por eso tenemos todas las doctrinas que tenemos, por gente que dice, es que a mí me parece que recibí una revelación que me dijo que este pasaje significa, el otro está viendo ahí una predicación de alguien que está predicando sobre el cantar de los cantares, ¿verdad? Claro. Y tú sabes que ese libro es puramente poesía erótica, ¿no? Claro. No tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con Jesús, pero cómo le dan el significado y cómo le interpretan, ¿no? Pero pues es porque ellos lo quieren interpretar así. Ajá. Y aunque les digas, es que la palabra en hebreo y el sentido que esto está hablando un esposo o la esposa que le está haciendo caricias eróticas, sexuales, no, es que Jesús ama a la iglesia. Pues sí, es lo que quieres decir, es lo que quieres ver, ¿no? Pasajes que sean de índole erótico. Es que, te digo, tuerces el significado, lo cambias, lo mueves hasta que diga lo que tú quieres que diga. Sí, hasta que le dan con lo que ellos quieren entender. Sí, te digo, lo mismo de las nubes. Ves la nube y te le quedas viendo hasta que esta nube parece un conejo. Claro. Aunque no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo que me llama la atención es este paso del politeísmo al monoteísmo. Claro, la Biblia es modificada, es maquillada para poder quitar toda evidencia de politeísmo de su debido tiempo. Pero luego viene la arqueología y vienen los hallazgos, las excavaciones y los hogares con cientos de estatuillas de Ashera y de todos los dioses que ellos adoraban. Quizás ellos no pensaban que en el futuro se iban a encontrar esas estatuillas. Pues es que es como el día de hoy. Si tenemos diferentes creencias, ¿no? Imagínate que de aquí a 1000 años, no sé, 1500 años, se encuentren vestigios, ¿no? De que, mira, estos adoraban una cruz y no saben dónde salió, ¿verdad? Claro. Es historia, pero la historia se repite, ¿no? Imagínate que yo que te diga ahorita que Yahvé era adorado como una figura de toro, y lo era. Por eso hay versículos que en el Salmo que dice, todo mi enterró mi fuerza es como la de búfalo, inclusive en la historia de Aarón y el becerro, en ese momento el usar la palabra becerro era un diminutivo, porque ya, mientras que Yahvé era adorado como un toro, Aarón formó un becerro que es de menor edad, menor fuerza, menor tamaño, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que usan la palabra becerro, no usan la palabra toro, ¿sí? Para dar la intención, el significado de que el Dios que formaron del oro, el que formó Aarón, es en menor intensidad, pero inclusive por eso Aarón le dice, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto, porque era exactamente lo mismo, los hizo de la misma forma, nomás que los escritores dijeron, no puede ser igual, le ponemos un becerro para que no sea igual que un toro, ¿verdad? Para dar la intención de que lo estamos minimizando. Los almendros que se esconden por distintos pasajes los leemos en distintos pasajes de la Biblia hebrea, y las almendras representan al aparato, bueno, ¿cómo decirlo sin que la vulva femenina, que en este caso hay una ahí escondida en cada pasaje donde dicen los almendros. Claro, inclusive hasta el día de hoy si ves la figura de la Virgen,
sale de ahí, ¿sí? La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, tiene las mismas rasgos, ¿sí? Es el mismo origen, ¿no? Este, y la razón por la cual es tan difícil verlo porque se nos ha impuesto una mentalidad occidental totalmente ajena a la historia, ¿sí? Y se nos impuso, ¿sí? No fue algo de que se nos convenciera, por ejemplo, en los casos de los indígenas, simplemente se les dijo, o lo aceptas o te mueres en la hoguera, no hay de dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo? Pues fue aceptarlo y sin cuestionarlo. Y hoy, tristemente, aunque muchos profesan la fe cristiana, pero ni siquiera conocen a profundidad la historia del cristianismo, y hablo la historia secular, ¿sí? O sea, cómo surgió los pleitos, las guerras que hubo, las matanzas y todo lo que se hizo. Y no hablo de matanzas de mártires, ¿no? Entre los mismos, para poder establecer un dominio de cuál doctrina se iba a quedar, ¿no? Entonces, necesitamos estudiar, y de estudiar desde afuera, por eso es la importancia de despojarte la mentalidad dogmática para poder entender la historia y ver lo que hay más allá, ¿no? De lo que se nos dice, ¿no? Y para muchos sí, obviamente representa un choque que te digan que Yahvé era adorado como un toro, que los israelitas eran politeístas, adoraban, y aunque la Biblia te lo dice claramente que cuando les convenía adoraban a Baal, cuando les convenía adoraban a Shera, y cuando les convenía adoraban a Yahvé, porque según lo que necesitaran es al Dios que recurrían, ¿no? Ujú. Obviamente los profetas se encargan, y la élite sacerdotal se encargan de decir, bueno, llegamos a este punto de la autoridad por nuestra rebelión contra Dios, ¿no? Y entonces ya reformulan toda su teología, restablecen sus dogmas y lo hacen de tal manera que tienen que parchear, tienen que cambiar para poder dar esa impresión de que ahora sí estos textos ya son enfocados al monoteísmo, ¿no? Y es algo que sucede en todas las culturas y es válido hasta cierto punto, ¿no? Edgar, alcanzamos a ver la pregunta de nuestra amiga Luz de Argentina respecto a qué pasajes vemos en la Biblia hebrea que nos den a demostrar que Yahvé salió de Edom. Claro, sí. Ahí en el material que les mandé viene el mapa de Edom, viene el mapa del reino de Judá, el reino de Israel, pero vemos algunos puntos importantes como algunos como es Bosra, Temán, las montañas de Seir. Bueno, se encontró un papiro egipcio que data de entre 1330 y 1230 y está registrado con un nombre propio que se piensa que contiene una forma abreviada de Yahvé, conocida como Yah. Inclusive en los salmos lo vemos que se usa esta forma abreviada de Yah para referirse a Yahvé. Y se lee algo así como que Adoni Roe Yah, y que podemos traducirlo como mi Señor es el pastor de Yah, ¿sí? Este nombre está compuesto de tres elementos, ¿sí? Adoni, o Señor soberano, Roe, el pastor, y Yah, el nombre de la deidad. También se cree que probablemente puede ser usado como un topónimo de un lugar, ¿verdad? Y acuérdate que a los lugares geográficos se les asignaban nombres de las deidades, inclusive muchas de las ciudades tenían nombres de la deidad local, ¿sí? Esto liga este nombre con los famosos nómadas Shasu, ¿sí? Y lo voy a tratar de resumir porque hablar de esto es algo bien extenso, ¿no? Los Shasu y de cómo surgieron, ¿no? Pero entonces se relaciona con los Shasu, y los Shasus es una tribu nómada que vivía en Edom precisamente, ¿sí? Algunas veces se escribe el término Y, bueno, en el hebreo, Yod Hei Vav, ¿no? Existe una inscripción de Anemosis II en el Sudán que se encuentra de alrededor de 1300, entrando ahí una lista que contiene varias menciones a los nómenos Shasu y se les relaciona con Yahweh, ¿sí? Hay una inscripción que dice, más o menos, que se aparece el país de los Shasu y luego el nombre Yahweh, que se puede interpretar como Yahvé en el país de los Shasu, ¿no? Hay otras inscripciones también que de Ramsés II, encontrarse en el oeste de Amara, que también está en Sudán, donde se sigue relacionando a esta tribu, los Shasu, con el nombre de Yahvé. Y parece que puede ser un término geográfico refiriéndose
probablemente una montaña, también un nombre divino, ¿verdad? Entonces, con esto ligamos a los Chasus con el nombre de Yahvé, primeramente, que vivían en el papiro de Papyrus Anastasi VI, ¿sí? Que es un papiro, menciona a los Chasus de Edom, a quienes el faraón Meneptah autorizó a vivir temporalmente en Egipto con sus rebaños, ¿sí? Confirmando la localización, dice textualmente este papiro: hemos terminado de dejar a la tribu de los Chasu de Edom pasar por la fortaleza de Meneptah, que está en Jecú, llegando hasta los estanques de Pitón de Meneptah, quienes están en Jecú para mantenerlos vivos a ellos y a su ganado a través del gran K, espíritu de Faraón. A esto le podemos sumar otro papiro, el Papyrus Harris I de la era de Ramsés IV, alrededor del 1150, en el cual Faraón presume, dice: yo destruí a la gente de Seir entre las tribus de los Chasu. Entonces estamos ligando a los Chasu con el nombre de Yahvé, con el nombre de Edom, con Seir, ¿sí? Lugares en Edom. Arrasé con sus tiendas, su gente, su propiedad y su ganado. También, sin contar el número, fueron aprisionados y llevados cautivos como tributo a Egipto. Con esto ya relacionamos todos estos elementos a Yahvé con las tribus de los Chasus con el territorio de Edom, en Seir y en otros lugares, durante la transición del periodo, más o menos el periodo tardío de bronce a la era de hierro, y dentro de estos Chasus existió un grupo para los cuales tenían un dios llamado Yahvé, ¿sí? Se puede combinar toda esta evidencia y presenta a Yahvé como un dios viniendo del sur. Ahora vamos a ver en el texto bíblico cuáles son las menciones que se nos hacen de que Yahvé vino de Edom o del sur. Hay cuatro textos que vamos a ver. Y los tengo ahí, los voy a mencionar rápidamente para no tomar mucho tiempo. Pero tenemos en Deuteronomio 33:2, dice: y dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. ¿Sí? Cuando tengan tiempo, investiguen todos estos lugares. El monte de Sinaí no se sabe exactamente dónde está, pero se cree que está en el territorio de Edom. Seir, están las montañas de Seir, el monte de Parán, todos estos lugares están dentro de Edom, ¿sí? Es el primer versículo. El segundo versículo lo encontramos en el libro de los Jueces. Ahí en el capítulo de Jueces, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice: cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes se derritieron delante de Yahvé, aqueste Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Estoy leyendo la versión Reina Valera antigua, ¿sí? Pero pueden buscarlo en la versión que ustedes quieran, y va más o menos a coincidir con esto, donde dice que salió de Seir Yahvé. Otra afirmación similar se encuentra en el Salmo 68, versículos 8 y 9. Algunas versiones yo los encontré en el versículo 7. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando viste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles, Señor, entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Y de hecho, acuérdate que cuando Moisés se encuentra a Yahvé en una zarza ardiendo, está precisamente alrededor de ese lugar, ¿no? En Edom. Finalmente, en el capítulo 3 del libro de Habacuc, encontramos otro texto que nos habla de eso. Dice: Dios vendrá de Temán, y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, ¿sí? Estos cuatro textos están ligados por la presencia del mismo tema y la misma afirmación de que Yahvé viene del sur, viene de Edom. Aunque difieren un poco en los detalles, como es lógico, todos los pasajes se encuentran en un contexto poético. Por ejemplo, Jueces 4, el pasaje de Jueces, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, es la apertura del canto de Débora, que es una canción de victoria de la guerra, ¿verdad? Deuteronomio 33, por ejemplo, es parte también de un salmo que registra las bendiciones de Moisés hacia las tribus de Israel antes de su muerte,
Y el Salmo 68 es un himno también que celebra la intervención divina en la guerra, y Habacuc también es lo mismo. Todos tienen la misma similitud, ¿no? Por lo tanto, por último, vamos a ver este texto en Isaías, y este me lo encontré apenas ayer y por eso lo quise agregar. Isaías capítulo 63, versículo 1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Obviamente está hablando Yahvé, ¿eh? Y dice claramente quién viene de Edom, de Bosra, dice yo vengo. Entonces, con estos 5 versículos estamos demostrando que en la escritura existe evidencia textual de que Yahvé es una deidad que vino del sur, ¿sí? Que fue incorporada después, que fue tomada o hecha para sí mismo por los israelitas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en nuestras lecciones. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar aquí de los patriarcas, tenemos que hablar de cómo se integró, de cómo inclusive desplazó al Dios él, ¿no? Y lo asimiló, y es que al último Yahvé se convierte en la conjunción del Dios él, de Baal, de Asherah, de todos esos, se tornan uno solo, ¿verdad? Y hay evidencias textuales que lo relacionan con eso. Entonces, pues lo veremos más adelante. Hay un versículo que está muy interesante en Deuteronomio 32:8, el famoso versículo cuando el Altísimo repartió a las naciones herencia. No sé si quieres que lo veamos ahorita o lo dejamos para la otra lección. Podríamos verlo ahora y luego yo Ok, lo comparto como imagen en la edición de este video. ok, muy bien. Utilicé tres versiones: el texto masorético con código de Leningrado, los rollos del Qumran, que es el rollo 4Q37, el rollo 4Q44, y la Septuaginta, para mostrar ahí en un cuadro comparativo, para mostrar las diferencias entre ellos. En el texto masorético encontramos lo siguiente: dice, cuando Elión, es decir, el nombre de la deidad, el Altísimo, el Elión, repartió a las naciones su herencia cuando separó a los hijos de Adán. Él estableció las fronteras de su pueblo de acuerdo al número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob es el lote de su herencia. Eso es lo que dice el texto masorético. La traducción del rollo del Qumran, más o menos aquí es lo que dice, es esto. Cuando Elión dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, él estableció las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los hijos de Dios. Aquí encontramos la primera diferencia, porque entre el texto masorético se encuentra hijos de Israel, mientras que en los textos de Qumran, que son mucho más antiguos, se encuentra el número de los hijos de Dios, literalmente, hijos de Dios. El trozo 4Q44 dice, porque la porción de Yahvé, su pueblo, Jacob es el lote de su herencia. No hay mucha diferencia. Y finalmente la Septuaginta dice, cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, él estableció las fronteras de las naciones de acuerdo al número de los ángeles de Dios. Aquí está la segunda diferencia. ¿Te fijas cómo evoluciona? Si lo vemos, empezó pongámoslo, lo más cercano al original, como los rollos Qumran, nombrando los hijos de Dios. Después la traducción al griego pone ángeles de Dios. Y finalmente el texto más antiguo que tenemos hasta ahorita nos pone como los hijos de Israel, ¿sí? Por varias razones no tiene sentido poner hijo de Israel, pero fue cambiado precisamente para borrar la idea politeísta de que el Dios supremo es él en el panteón cananeo y Yahvé es hijo de él. Aquí hay algo importante que quiero mencionar. Se encontró un papiro, una tablilla, una tablilla en Ugarit, ¿sí? En donde está muy dañada, pero lo que se puede observar habla de un banquete, de una fiesta que hace, de una comida que hace el dios él. Y aunque solamente se leen ciertos fragmentos, se lee un fragmento que dice, el nombre de mi hijo, Yahweh, Dios. Entonces, algunos interpretan que esto quiere decir, el nombre de mi hijo es Yahweh, ¿sí?
dentro de ahí en el trabajo magnífico que ha hecho el profesor Gregorio del Olmo, que es especialista en Ugarit y en las religiones de cananitas y esto, postula precisamente sí que el panteón cananeo estaba compuesto por un dios supremo, en este caso el Elión, por eso se le denomina el Altísimo, ¿eh? Y debajo de él había 70 dioses menores o hijos de él, ¿sí? Y cada uno de los hijos de él había recibido una nación. Acuérdate también que en el antiguo tiempo se creía que había 70 naciones, ¿sí? Entonces, por eso se le atribuye a cada uno de los dioses menores se le atribuye un territorio. Y lo que está diciendo este texto aquí es precisamente eso, que cuando el Dios, el supremo de todos los dioses, reparte la tierra, le da a cada uno de sus hijos un pedazo de tierra, una nación. Y dice, y a Yahvé le tocó Jacob, esa es su herencia, esa es su heredad. Entonces, esto nos habla precisamente del pasado politeísta de Israel, en el tiempo, y estamos hablando en un tiempo en el cual apenas estaba escribiendo, se estaba denotando esta religión. Y sí, había la noción de que había un Dios supremo, pero Yahvé era un hijo menor de este Dios subyugado, subordinado a él, y él había recibido de su padre, Yahvé había recibido de su padre la herencia de Jacob, su pueblo, o sea, este pueblo le pertenece a él. Entonces, por eso vemos ahora que toda la historia, toda la trama se lleva a lo largo de que Yahvé es el Dios de Israel. Ya es que posteriormente en la historia se le cambia a Jacob, se le cambia por nombre El por tema Israel. de las consortes también, cada dios tenía su consorte femenina, Yahvé en su tiempo también la tuvo y después desaparece, y él queda Pero solo. fíjate que es muy curioso porque en este punto la consorte en unos pasajes, en unas etapas de la historia es esposa de él, en otras etapas de la historia es esposa de Baal, y luego en otras etapas de la historia es esposa de ella. Entonces hay que ver muy bien en qué etapa de la historia se está hablando para decir, pero sí, de hecho se encuentra una de las inscripciones que se encontró en Contilet a Ruth, menciona precisamente una bendición de parte de una persona hacia otra, y que dice, te bendigo por el Dios Yahvé, el Dios de Samaria, y por su Ashera, ¿sí? De hecho, creo que es la portada de la lección anterior, bueno, no la portada, sino la primera imagen de la lección anterior. Está ahí el dibujo de una vasija que se encontró en Contilet a Ruth, y y dice precisamente en ese escrito en un protohebreo, esto que llama, dice, te bendigo por el Dios Yahvé, de Dios de Samaria, y por su Ashera, ¿sí? Entonces, sí, tenían esposas y era lo más normal. No sé por qué la gente se espanta hoy en día que le diga que Dios tenía una esposa. Porque si vamos a tomar la naturaleza o a ejemplificar el proceso creativo, pues qué mejor que imaginar que una mujer, ¿no? No te puedes imaginar a un hombre dando luz, ¿no? No es algo natural, así que como lo definen. Pero sí, son cuestiones que se creían y con el tiempo desaparecieron, y en algún momento podemos tratar el tema también de Zacarías, donde dice que se lleva cautiva a Shera, ¿no? A que se le haga un templo allá en Babilonia, que viene en la Biblia. Pero ahí lo dejo nada más para que lo mediten. Bueno, A través de esto, bueno, hemos visto estas tres lecciones. tres diferencias, y que nos muestran precisamente que el texto fue alterado, y la alteración surgió precisamente por el hecho de tratar de minimizar o de borrar este trazo de politeísmo dentro de la cultura israelita, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, Pues hasta aquí es donde llego con el material. Ya si surge alguna pregunta a otro, que la hagan llegar estamos para la otra lección. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Ya. Y bueno, agradecerte porque cada vez se pone más interesante. De verdad que la gente está súper feliz con las lecciones que tú das, porque las entregas y las das de una manera tan sencilla que es fácil poder comprender algo que es tan difícil, porque la materia ha sido bien profunda, bien extensa, como el tema de Kaufman, politeísmo, monoteísmo, pero la gente está contenta porque tú sí
puedes llegar a la gente de una forma sencilla, sin tanto tecnicismo, como tenemos hoy en día muchos libros que podemos leerlo y muchas veces no comprendemos todo lo que nos quieren enseñar. Así que la gente está contenta, solamente mensajes de felicitaciones, de ánimo, porque lo ha hecho excelente, Edgar. Y yo he aprendido harto. Qué bueno. Esa es la intención, que podamos aprender. Y sí, algunas veces se vuelve complejo y sí lo voy a decir, estas lecciones son para la gente que realmente le interesa aprender porque tienes que leer. No es posible que el conocimiento no se da nada más porque te diga, mira, ten, aquí está, y te lo explico y ya no. Cada, cada una de estas lecciones a mí me lleva muchísimo tiempo de lectura y de investigación, porque, y lo mismo hago yo con los que me están oyendo. Yo les insto a que investiguen, no me crean. Si yo digo algo que les parece que está descabellado, no digan que estoy loco, mejor investiguen, ya con argumentos, con pruebas o con textos, lo podemos tratar, ¿verdad? Pero descalificar algo simplemente porque va en contra de tus creencias, porque dicen, no, es que Dios no es así. Pues no, o sea, no hay argumento, ningún argumento sólido, ¿no? Estudien, investiguen, lean. Precisamente por eso la intención de darle los libros, de ponerlos a su alcance libros para que vean, de ahí estoy sacando el material, ahí viene, o sea, no lo estoy inventando yo, es gente que ha dedicado su vida entera a estos estudios y no nada más una persona, cientos de catedráticos que han invertido su tiempo y su vida en descubrir todas estas cosas, ¿no? Es sumamente importante que el material que tú nos compartes, el material de apoyo más los libros, que siempre tú compartes un libro dentro de la descripción de este video en YouTube, puedan darse el tiempo de leerlo, puedan entregar un poco de su tiempo durante la semana y preguntas que surjan de este material te las hagan llegar, ya sea por los comentarios de YouTube o los comentarios a tu Messenger directamente. Lo Claro. otro, sería bueno proponer una clase en vivo de las 24 clases que tú vas a dar, donde podamos enviar un link de acceso y la gente pueda conectarse y quizá resolver dudas de estas mismas lecciones en vivo y en directo contigo. Sí, cómo no, podemos planearlo para cuando terminemos, o inclusive a mitad, no sé, podemos hacer algo y hacer un video chat en vivo, una conferencia, un tipo de conferencia con Zoom, donde se pueda conectar la gente y expresar sus dudas, ¿no? Sería entretenido, así también nos conocemos un poco más con la gente que sigue este programa. Así es, muy buena idea. Y bueno, nos despedimos, querido Edgar. Nuevamente, gracias por todo este Gracias a tiempo ti. dedicado de lección a lección, porque a mí me consta cuántas horas dedicas diariamente para armar este programa que quizás dura 1 hora, pero tú le dedicaste muchas horas durante la semana. Así es, sí, pero vale la pena. Vale la pena, así es. Nos despedimos, amigos, que estén muy bien y gracias por Igualmente. seguirnos.